Buenas tardes, profes. Les voy a explicar entonces la escala de valoración cualitativa del desarrollo infantil. Entonces, bueno, esta escala de desarrollo infantil es un instrumento diseñado para evaluar el desarrollo a través de las interacciones del niño con los demás, ¿cierto? En menores de 6 años específicamente. ¿Qué evalúa? Pues evalúa esas actividades espontáneas, naturales que tienen ellos con sus pares, con sus padres, con sus docentes y en últimas con los cuidadores. En la estructura general de la escala, entonces vamos a encontrar 3 clases de relaciones, ¿cierto? Esas relaciones van a tener unos procesos psicológicos. Cada una de esas relaciones tiene unos procesos psicológicos. En la primera proceso, entonces vamos a encontrar lo que es la comunicación verbal. La comunicación verbal está relacionada con la percepción o pues la comprensión del lenguaje oral, ¿cierto? Es el lenguaje escrito también, la comunicación que hay en el uso de sonidos, de frases o palabras que el niño manifiesta. En la no verbal, entonces pues ya vamos a encontrar lo que es esa forma de transmitir señales corporales, ¿sí? Gestos faciales, ese contacto visual, los movimientos o posturas que el niño enmarca y pues un contacto visual. En la interacción, ¿sí? Que es otro proceso de la primera relación con los demás, está la independencia y lo que es la cooperación. En la independencia, entonces, es la habilidad del niño o la niña para responder con disposición a las iniciativas, ¿sí? Sociales que se presentan en su ambiente externo. Y la cooperación, ¿dónde está la cooperación? Entonces ya comprende como la capacidad que tiene pues, el niño y la niña para involucrarse con los demás, ¿sí? Como esa interacción. En la construcción de normas está lo que es la autonomía. Y pues ahí se va desde las primeras fases de la adaptación al medio familiar hacia el reconocimiento de una normatividad, que sí, una normatividad social externa, no la del hogar, sino ya algo externo. Exacto, entonces es eso. En la primera relación se dan esos procesos. En la segunda relación, que es la relación consigo mismo, está la identidad. La identidad en lo social, ¿sí? En lo social. Entonces está lo que en sí, la interacción que el niño o la niña hace con los demás y pues ya crean un vínculo afectivo. En el personal y de género, ¿sí? Se da ese reconocimiento como igual o diferente que hacen, o sea, ese reconocimiento que los niños y las niñas hacen. En sus características también se ven esas características físicas, emocionales y pues intelectuales. En el autoestima, entonces en el autoestima se demuestra como esa disposición de esos procesos o sentimientos y empatía que el niño o la niña manifiesta hacia los demás. También está lo que es el manejo corporal, ¿cierto? Esa es como la coordinación de esos procesos cognitivos, como el cumplimiento de secuencias motoras, que el mismo medio, el mismo entorno o el ambiente que viven se lo exige. En la última relación, que es la relación con el mundo, está el proceso psicológico, conocimientos de objetos, ¿sí? En esos conocimientos de objetos está cómo el niño puede lograr la representación mental de la realidad física, ¿sí? Y esos conceptos cada vez más abstractos de la realidad en las que vive, como juegos de simulación y cosas así. Ya en la relación de causalidad, ¿sí? Entonces está esa capacidad del niño o de la niña para realizar por sí mismo procesos de construcción no sé, de lograr y de ver como de esa consecuencia de lo que hace, ¿sí? Y hay un resultado. Ya en la representación de la realidad social está la capacidad del niño y de la niña para comprender, para actuar ante distintas situaciones del mismo contexto que maneja, que vive, como el social, el cultural, ¿sí? Y pues ya esas vivencias y representaciones de comportamiento
que el niño empieza a imitar. Y pues que se da esa diferencia entre sí mismo y pues la diferencia de los demás, percibiendo y aceptando las mismas. Ya en los criterios para la selección de los ítems, entonces está la etapa de edad, ¿sí? Cada etapa de edad, ¿sí? Como lo mencionaba, como se ve aquí en la imagen, tiene un número de preguntas dependiendo de cada edad. Aquí la edad de 3 a 4 años es como el rango más alto de preguntas, ¿sí? Bueno, para los pasos de la aplicación, estos pasos son 4, lo que es el registro, está la observación, la valoración y evaluación. En el registro, pues lo que se busca es que en el registro de los datos del niño, en la parte inicial de la hoja de registro, pues se registre como tal. Y también se debe ubicar la etapa de edad del niño o la niña de acuerdo a su edad cumplida. Aquí están las edades nuevamente. La observación, que es el otro paso, entonces se debe leer cada uno de los ítems que se evalúan en la etapa que está ubicada el niño o la niña, ¿sí? También se va a encontrar ítems para cada una de las relaciones y dimensiones propuestas en la escala, ¿sí? Los ítems estarán organizados por nivel de dificultad, ¿sí? Acá vamos a hablar ya como de un ejemplo que nos muestra la guía, ¿sí? Y aquí nos muestra el ejemplo, y es un ítem es el mínimo, el primer ítem es el mínimo que se espera que el niño o la niña logre en cada edad, y el último ítem será el máximo de lo que se espera que el niño o la niña logre en cada edad. Sí, más adelante les voy a explicar ahí la parte de respuestas, cómo se va a dar. Sin embargo, les explico. Mira, aquí está. Entonces, aquí el niño se encuentra por debajo de lo esperado, o sea que está en riesgo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el niño, aquí, por ejemplo, de acuerdo a esto, si el niño o la niña no logra realizar ningún ítem de su etapa de edad, deberá indicarse, ¿sí ves? Si el niño no logra responder ninguna de los ítems dependiendo de la edad, entonces inmediatamente se le hace la pregunta de la etapa anterior. Con eso nos damos cuenta que en este componente está en riesgo, ¿sí? En este índice. Lo mismo pasa si yo le hago las 3 preguntas y al menos me responde una y la responde bien, esa es la que voy a rellenar y voy a chulear, y así sucesivamente. Aquí nuevamente pasa lo mismo, el niño no me responde, entonces ¿qué hago? Seguidamente le indago de la etapa anterior para ver si el niño está en riesgo, ¿sí? Si el niño me chulea, por ejemplo, si me responde bien en las 2, entonces la última es la que voy a rellenar, ¿sí? Acá seguidamente me bajo a la siguiente etapa para ver si el niño está avanzado, pero aquí el niño me dio que estaba en lo esperado, y aquí también está en lo esperado, aquí también. Por eso vuelvo y pregunto en la siguiente etapa de edad a ver si el niño está avanzado, pero no. Ese es un ejemplo muy, muy importante. Siguiente ejemplo, el de Alejandro Suárez, ¿sí? El niño está en un nivel esperado porque responde bien a la mayoría de las preguntas, y la profesora lo que hace es indagar los ítems de la siguiente etapa, o sea, de la siguiente edad del niño, para ver si el niño está más avanzado. Entonces, por ejemplo, aquí el niño respondió a todas las esta es la número 1, la 2 y la 3. Siempre se va a rellenar la última de cada índice. Entonces se rellena y se pone chulo si se responde bien. Lo mismo aquí, al menos respondió una, bien, se rellena. Aquí lo mismo, si el niño está entonces por eso mismo, si el niño está bien, en lo esperado, se le hace la pregunta de la etapa siguiente para ver si el niño está en un nivel avanzado. Pero como no responde a ninguna, mira acá las X significan, ya les explico en la siguiente diapositiva qué significa cuando se marca X, cuando se marca chulo, cuando se rellena, ¿sí? Entonces el niño aquí está en un nivel esperado,
no respondió ninguna bien en la siguiente etapa de edad. Aquí en la valoración entonces se debe marcar con un chulo los círculos correspondientes a los ítems que el niño o la niña realizan, ¿cierto? Lo que veíamos en la anterior diapositiva. Se debe marcar con una X los círculos correspondientes al ítem que el niño o la niña logra hacer, ¿sí? Finalmente, el ítem que debe señalar corresponde al indicador máximo, ¿sí?, de desarrollo observado en el niño o la niña. Entonces ahí se rellena el círculo del último ítem que el niño respondió, ¿sí? Es decir, del ítem que tenga marcado un chulo, porque se respondió bien. Así, solo debe haber una casilla marcada con un chulo y un círculo, porque por cada ítem se debe hacer así. La valoración como tal se divide en 3 indicadores. Esa es la pregunta que ustedes me habían hecho, que no entendían cuándo era avanzado, esperado o en riesgo. Entonces, si el niño o la niña registra al menos una de las dimensiones fundamentales correspondientes a su etapa de edad en etapas posteriores, pues el niño está avanzado. Lo que pasó con el niño anterior, de la diapositiva anterior, la profesora le hizo la pregunta, pero el niño no respondió bien, entonces estaba en un nivel esperado. En lo esperado, si el niño o la niña registra todas las dimensiones fundamentales en su etapa de edad, entonces el niño está en lo esperado, en un nivel esperado. Pero si el niño o la niña registra al menos una de las dimensiones fundamentales correspondientes a su etapa de edad en etapas posteriores, o sea que como no responde bien a los ítems de la etapa de ella o de él, entonces pues seguidamente se le hace la pregunta de la etapa anterior, como no puede que se responda o no. Entonces ahí nos damos cuenta que el niño está en riesgo. Bueno, aquí lo importante es que como van a haber 3 aplicaciones de la escala, que la primera la identifiquemos con un color, la segunda con otro y el tercero con otro, que así al finalizar el año vamos a tener como una comparación. Muchas gracias, compañeras.